Bueno, hoy les quiero hablar de algo que surgió este jueves. Nosotros, como saben, los jueves tenemos estudio bíblico. Estábamos viendo un tema. Es difícil esto de cantar todas las canciones y después tener que predicar. Como que hasta ahí te llega la voz. Eh, este jueves, después que terminamos el estudio bíblico, estuvimos orando, estudiando algunas cosas de la Biblia, surgió un tema y me gustaría que profundicemos en ese tema. El tema tenía que ver bueno, con las confirmaciones de Dios. Se me están sirviendo agua, muchas gracias. El tema tiene que ver con las confirmaciones de Dios. Pero me gustaría que, antes de entrar en las confirmaciones de Dios, creo que ya estamos con otra serie de Netflix hoy, arrancando. Antes de entrar en las confirmaciones de Dios, empecemos respondiendo una pregunta fundamental. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Claramente, en la pregunta está implícita una verdad asumida. Si yo pregunto cómo habla Dios, yo estoy asumiendo que Dios habla. ¿Sí? Si alguien está en duda sobre esta verdad, espero que este estudio les traiga convicción sobre el tema. Yo ya la tengo. Sé que Dios habla. Entonces, vamos a arrancar por lo general. En general, la primera forma en que podemos identificar que Dios nos habla es a través de su propia creación. Quiero que me acompañen a leer Romanos 1, del 18 al 20. Ah, ¿vas a estar proyectando? Sí, creo que sí. Muy bien. Voy a hablar este primer versículo en la NBI, lo voy a leer. Romanos 1, del 18 al 20. Acá Pablo, en realidad, está hablando de los que en el mundo desobedecieron, de los que no quisieron escuchar esta voz de Dios. Y Pablo, el apóstol, en esta carta a los romanos, dice lo siguiente: en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Fíjense, empieza fuerte. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Está hablando justamente de... Vamos a correr esta. Ah, no, ahí se acomoda. Sí, ¿Me quedó? sí, sí. Sí, correr la diagonal. Yo soy obsesivo. No, te está tiempo una barrita que mueve la diagonal. Bien, pasa. Ahí, mira, para el otro lado. Qué libre. Bueno, el técnico es obsesivo. Bueno, fíjense, Pablo dice, pero esto lo está diciendo a los rebeldes, a los que no quisieron escuchar la voz de Dios, a pesar de que Dios se manifestaba. Dice que la ira de Dios viene revelándose desde hace mucho tiempo contra la impiedad e injusticia de los seres humanos que consuman la obstruyen la verdad. Y dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Bueno, pues desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Acá el apóstol Pablo está diciendo, nadie tiene excusa para decir que Dios no es poderoso, que Dios no es Dios, porque con solo estar en una noche estrellada uno puede ver la maravilla de lo que hizo. O que Dios no existe. Tampoco uno puede decir que Dios no existe. ¿Sí? En los Salmos, en el Salmo 19, los Salmos hablan mucho de la maravilla de la creación. En el Salmo 19, desde el versículo 1 al 4, ahora voy a leer la Reina Valera contemporánea, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos.
Un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a la otra noche, sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo en donde el sol pasa la noche. Acá el salmista está diciendo, no solo ver la noche, el día, dice que la creación misma, como que un día le dice al otro día, mirá lo que hizo Dios, ¿no? Es una voz que no se escucha, pero que está ahí. Es un clamor que tiene la misma creación diciendo, yo fui hecha por el Dios creador, ¿cómo no se dan cuenta? Y en los salmos, si vamos un poquito más atrás, en el Salmo 8, también Reina Valera contemporánea, dice, Salmo 8.1, dice, Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre por toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y en el versículo Dios dice, en el versículo, 3, dice, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? En la creación, Dios nos habla de sí mismo y a la vez nos debería hacer sentir humildes como le pasaba a David. David veía tremenda creación y decía, ¿quién soy yo? Y era el rey David, y uno diría, wow. Sin embargo, David, frente a tal magnificencia, se sentía chiquito. Y decía, ¿por qué deberías tener cuidado de los seres humanos? Somos una hormiguita acá frente a tanta maravilla. Esto es lo que sentía David. Pero además de esta forma general en la que Dios se expresa, sabemos que hay una manera particular. Entendemos por la Biblia y por la experiencia, aquello que la hemos tenido, de que Dios habla personalmente al ser humano de diversas formas. Con la creación nos debería alcanzar hasta ahí, porque yo puedo ver la creación, pero después ¿qué hago en mi vida? No sé. Entonces, Dios se revela de manera particular a los seres humanos. Y de esto la Biblia también nos habla y muchísimo. Primero, arbitrariamente voy a elegir la primera forma en la que Dios hablaría, ¿no? Pero la primera en la que Dios habla, cerraron fuerte la puerta. La primera en la que Dios nos hablaría sería a través de sueños. De hecho, la Biblia está plagada de historias en donde Dios habló a través de sueños. Uno puede leer de tapa a tapa de la Biblia, Dios al creer. Si bien todos sabemos, y todos soñamos, todos sabemos que el ser humano tiene sueños, de hecho la psicología ha tratado de hacer interpretación de los sueños y demás, ¿no? Hay gente que trata de hacer de esto una ciencia, y de hecho el ser humano sueña por naturaleza. Y entendemos también que no todos los sueños contienen un mensaje de Dios. Algunos sueños son simplemente los ravioles de la noche y soñé. De hecho, hay gente que no se acuerda de los sueños que tiene. Viste que hay gente que dice, no, yo la verdad no sueño. Los estudios dicen que sí, todos sueñan. ¿Sí? Pero algunos se acuerdan, otros no. Yo me acuerdo siempre de un compañero de la secundaria, un amigo mío, mi mejor amigo de la secundaria, que no solo tenía sueños, sino que se acordaba al detalle todos los sueños. Entonces venía y decía, tuve un sueño, nos sentábamos todos a escucharlo porque los sueños eran una telenovela y además estábamos todos en los sueños. Entonces si estabas vos y te pasaba esto y todo, y nos estábamos emocionados. Bueno, ese es mi amigo Juan, que se está viendo este video, se lo dedico. Que nada, una maravilla. Ese muchacho tenía sueños, pero así grosos, muy buenos. Sin embargo, aquellos sueños en particular que pueden contener un mensaje directo, como el que vamos a leer ahora a continuación,
suelen tener tanto realismo que nos dejan impresionados y nos dan la sensación de que el mensaje tiene algo, de que algo nos está queriendo decir ese sueño. ¿Pasó alguna vez? Te despertaste y dijiste, esto tiene que significar algo, ¿no? A mí me gusta llamarlos sueños Full HD, ya me quedé atrás, ahora es 4K, 8K, ¿no? Pero bueno, en mi época cuando yo tenía estos sueños eran Full HD, o de alta definición, podríamos decir, ¿no? Porque son sueños en donde te acordás mucho detalle, como si los hubieras vivido realmente, te despertás y te das cuenta que estabas soñando, porque cuando lo estabas soñando te parecía la realidad completa, y te despertás con esta sensación, ¿no? De qué pasó acá, algo hay. Quiero que me acompañen a leer en Génesis 28. Este justo lo leímos el jueves en nuestro estudio bíblico. Génesis 28, a partir del versículo 10, Reina Valera Contemporánea también. Dice así: Jacob salió de Beerseba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera, y allí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo. Y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que estoy contigo, yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjense, para los que conocen la historia de Jacob, Jacob medio que venía huyendo, le había robado la primogenitura al hermano y el hermano se la tenía jurada y lo quería matar. Entonces David venía solo huyendo en tierras desiertas y en un desierto en su vida. Había tenido que abandonar la familia y no sabía qué iba a hacer de su vida. Sin embargo, en ese lugar donde él no se imaginaba, Dios estaba con él. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Estamos caminando por la vida sin darnos cuenta que Dios está. Sin embargo, este sueño de revelación le hizo ver que Dios estaba con él como estuvo con sus antepasados. Abraham e Isaac, su abuelo y su padre, habían tenido estas mismas revelaciones de Dios. Dios les había dicho que iba a bendecir a toda la tierra a través de ellos. Sin embargo, Jacob habrá sentido, bueno, eso habrá sido para mi papá, para mi abuelo, pero yo estoy acá, huyendo de mi propio hermano, metí la pata. Sin embargo, Dios, a pesar de sus errores, estaba con él y se lo manifestó. En este caso, vemos a Dios hablando claramente. Acá Dios le habló clarito, le dijo lo que iba a pasar, le dijo que él estaba con él, le dijo que lo iba a bendecir, que le iba a dar la tierra. ¿Sí? Sin embargo, hay otros mensajes, podríamos llamar mensajes encriptados. ¿Sí? Cuando el Señor habla de esta forma, como le habló a Jacob, no hacen falta intérpretes, ya está, la información es obvia. Sin embargo, a veces, y muchas veces, a Dios le gusta hablar de maneras más simbólicas o metafóricas, y esto nos obliga a buscar una revelación de lo que nos quiso decir. Este es el caso de otro soñador, también mencionado en Génesis, que además tenía capacidades de desencriptación de mensajes. Ya no que hoy tenemos datos encriptados y necesitas un desencriptador. Bueno, este muchacho
un tal José, para los que no lo conocen, tenía esta capacidad. Y en Génesis 35, a partir del versículo 5, vemos el primer mensaje. Y dice, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Voy a leer el otro porque no viene al caso. Y él les dijo, escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Bueno, ya estudiamos esta historia, no les fue muy bien contándole la historia de los hermanos. No les cayó muy bien a los hermanos que dijeran, ¿quién sos vos? ¿No? Pero bueno, él había tenido este sueño por el muchacho. Y en Génesis 37:9, vamos un poquito más adelante, dice que José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Otro sueño. No hacía falta tampoco tanto para descubrir el mensaje. Los hermanos lo entendieron al toque. Por eso lo odiaron y lo terminaron vendiendo de esclavo. Se salvó de que lo mataran, porque lo querían matar. Pero estos sueños, si bien eran metafóricos, como podemos ver acá, no es Dios hablando una palabra, sino mostrando una metáfora a través de imágenes, eran bastante claros. Pero vamos a adelantarnos y vamos a ir a Génesis 40, a partir del versículo 5. Acá ya lo vamos a encontrar a José. Esclavo, preso. Acá ya estaba en la cárcel. Le habían pasado todas, pobrecito. Y dice, allí en la prisión, en una misma noche, tanto el copero como el panadero del rey de Egipto tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José vino a verlos por la mañana, los miró y notó que estaban tristes. Fíjense. Bueno, supongo que estaban tristes porque estaban presos, pobre los dos. Pero además los notó más tristes que de costumbre por estar presos. Fíjense cómo cuando un sueño es fuerte, te impacta al punto de que José notó que estaban impactados por estos sueños que habían tenido. Entonces les preguntó a estos oficiales del faraón, que estaban presos como él en la casa de su señor, ¿por qué tienen hoy tan mal semblante? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y José les dijo, y miren qué importante el mensaje acá, ¿no? José les dijo, ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? Cuéntenmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José y le dijo, en mi sueño veía yo una vid delante de mí, en la vid había 3 sarmientos. La vid parecía brotar y arrojar su flor, y las uvas de sus racimos maduraban. Yo tenía en la mano la copa del faraón y tomaba las uvas y las exprimía en la copa y daba al faraón la copa en su mano. José le dijo, esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto. Y tú le darás la copa al faraón en la mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Fíjense, estos hombres no tenían la revelación, sin embargo Dios les había hablado. No eran parte del pueblo de Dios, sin embargo Dios les dio un mensaje. Podríamos decir que había un interés de Dios en que José pudiera interpretar esto, ¿no? Sin embargo, Dios les habla a estos hombres. Seguimos y vamos al versículo 16. Al ver el jefe de los panaderos que José había hecho una buena interpretación, dijo, este siempre da buenas noticias, le pregunta, le dijo, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares y pasteles para el faraón, y las aves los comían del canastillo que estaba sobre mi cabeza.
José respondió y dijo, esta es la interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza y hará que te cuelguen en la horca y las aves te arrancarán la carne para comérsela. Fuerte. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, este ofreció un banquete para todos sus sirvientes y en medio de sus servidores levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo hizo volver a su puesto y éste daba al faraón la copa en su mano, pero al jefe de los panaderos lo mandó a la horca conforme a la interpretación que José les había hecho. Entonces no es cuestión de de saber psicología, porque aparentemente los 2 sueños eran muy parecidos. Y cualquiera hubiera dicho, bueno, al tercer día este lo levantan también. Sin embargo, la interpretación fue al tercer día este hombre iba a perder la vida y así sucedió. ¿Sí? Y esto le prepara el camino, es decir, los sueños no solamente le hablaron a estos hombres, sino que le prepara el camino a José. Y vamos a ir un poquito más adelante a Génesis 41, a partir del versículo 1. Fíjense, José le habló y le dijo, cuando vayas al faraón, a este copero del rey que iba a quedar de nuevo de copero, le dijo, cuando vayas al faraón acordate de mí, que estoy acá preso injustamente. ¿Qué pasó con el copero? Se olvidó. Entonces vamos a este versículo y dice, 2 años después sucedió que el faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río. Del río salían 7 vacas muy hermosas y gordas que se alimentaban de los pastos. Tras ellas salían del río otras 7 vacas muy flacas y feas que se pararon a la orilla del río, cerca de las vacas hermosas. Y las vacas flacas y feas se comían a las 7 vacas hermosas y gordas, y el faraón se despertó. Pero volvió a dormirse y la segunda vez soñó que de una sola caña crecían 7 espigas muy hermosas y llenas de trigo, y que tras ellas salían otras 7 espigas delgadas y marchitadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comían a las 7 espigas hermosas y llenas de trigo. Y el faraón se despertó y vio que solo era un sueño. Por la mañana el faraón estaba muy agitado y mandó a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y el faraón les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar. Entonces el jefe de los coperos habló con el faraón y le dijo, ahora me acuerdo de que he fallado. Cuando su majestad se enojó contra el jefe de los panaderos y contra mí, sus siervos, nos mandó a la prisión en la casa del capitán de la guardia. Y en una misma noche él y yo tuvimos un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Allí con nosotros estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y cuando le contamos nuestros sueños, él nos interpretó lo que cada uno había soñado. Y resultó que todo sucedió tal y como él nos lo interpretó. Yo fui restituido a mi puesto y el otro fue enviado a la horca. El faraón mandó entonces llamar a José. Con mucha prisa lo sacaron de la cárcel y él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. El faraón le dijo, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. José le respondió al faraón, no depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. Fíjense, acá José no se toma la atribución de decir, sí, yo soy un genio. Dice, es Dios. Y vamos al versículo 25. Después que Faraón le cuenta el sueño, dice, José le respondió al faraón, el sueño de mi señor el faraón es uno solo. Dios le ha hecho saber lo que él está por hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas también son 7 años. El sueño es uno solo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años y las 7 espigas delgadas y marchitadas por el viento solano
serán 7 años de hambre. Esta es mi respuesta, Su Majestad. Dios ha mostrado a Su Majestad lo que Él está por hacer. Vienen ya 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero a estos les seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, porque el hambre acabará con la tierra. Por causa del hambre que vendrá y que será gravísima, esa abundancia quedará ignorada. El hecho de que Su Majestad haya tenido el mismo sueño 2 veces significa que Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará. Fíjense, ¿no? Otra vez Dios hablando a alguien que no era del pueblo de Dios. Este sueño lo recibe Faraón. Egipto está catalogado en la Biblia como la nación enemiga de Dios, que después fue el lugar de esclavitud. Sin embargo, al Faraón, al jefe de los enemigos, Dios le habla y le da sueños. Entonces, en su misericordia, Dios es capaz de hablar a cualquier persona para mostrar cuál es su voluntad. Y de hecho, en este caso, el sueño tuvo propósitos múltiples. Primero, cumplir la promesa que le había hecho a José cuando le mostró esos 2 primeros sueños. Porque José, gracias a interpretar estos sueños, termina quedando como gobernador de todo Egipto. Entonces, finalmente se cumple la promesa que Dios le había hecho y a través del sueño que le muestra Faraón. Segundo, Dios había decidido bendecir a la familia de José, que se iba a convertir en el pueblo de Dios. Era un pueblo incipiente. Cuando llegan a Egipto eran 70 solamente, después terminan saliendo millones. Entonces, Dios, que estaba formando su pueblo, usa este sueño mostrado a Faraón, pero interpretado por José, para alimentar a su familia en medio de la sequía que se iba a venir, de esta escasez de 7 años. Y además de eso, Dios, que dice la Biblia que hace llover sobre justos e injustos y que hace salir el sol sobre malos y buenos, dice que Dios, a través de esto que muestra a Faraón, termina bendiciendo no solamente a la familia de José, termina bendiciendo a todo Egipto y termina bendiciendo a todos los pueblos de alrededor. Es decir, Dios, en su misericordia, habla. Y habla para el bien de los seres humanos. Estos sueños, obviamente, al hombre no le fue propicio el sueño del que iba a morir, ¿sí? Sin embargo, Dios le dio la posibilidad 3 días antes de enterarse. Tal vez para que ordene su vida, como cuando le habló al rey Ezequías y le dijo, ordena tu casa y tus cosas porque de cierto morirás, ¿no? Le dio la oportunidad de saber de antemano. En mi vida personal, me ha tocado alguna vez tener sueños de este tipo. En varias ocasiones tuve sueños de revelación. Y les quiero contar una. Algunos de los que están acá ya por ahí se los conté, pero les quiero contar una que fue un poquitito antes de ir a mi primer viaje misionero, que fue, como tiene que ser, el primer viaje misionero a la provincia de Misiones. Es el mejor lugar para ir de misionero, ¿sí? Y me tocó ahí tener uno de estos sueños Full HD. Y en este sueño yo me veía recorriendo unas calles de tierra. Mientras recorría esas calles iba viendo diferentes situaciones al costado de la calle. El sueño fue largo. Termino de recorrer las calles y de repente entro a una casa en donde el padre de familia era como de tez oscura, de pelo negro. Veo ahí que está sentado, que tenía gente. Y después yo de esa casa paso como por un pasadizo, como un pasillito, a otra casa, como que las 2 casas estaban conectadas, y la otra casa era un poco más grande, y acá el padre de familia era un hombre rubio, así, como le dicen ahí, un gringo, ¿no? Bien de cara bien blanquita, rubio, que hizo algunas cosas, no viene al caso, pero yo lo veía hacer algunas cosas. Y al momento de despertarme me pasó como a Faraón. Dije, ¿qué será este sueño? Pero no entendí nada. Y dije, bueno, será un sueño más, que me acuerdo mucho, como el de mi amigo Juan Manuel, que se acordaba los sueños.
Y ahí quedó. Cuando me junté con los otros jóvenes, en ese momento era más joven, cuando íbamos a ir de viaje misionero, cuando me junto con los otros jóvenes, resulta que los que íbamos a ir de viaje misionero, ¿no? Resulta que los otros también habían tenido sueños. Y los sueños habían sido distintos, pero uno había soñado que se peleaba con una virgen, ¿no? Con una imagen de una virgen y se peleaba. Y después otra de las chicas había soñado como que nos perseguían unas víboras, que íbamos caminando y nos perseguían víboras, ¿no? Unas serpientes. La cuestión es que escucho todas estas historias, digo, mira vos qué loco, como que todos tuvimos sueños. Y me fui al baño. Cuando estoy en el baño, de repente me viene la iluminación y entiendo todo mi sueño. Fue algo muy loco porque no entendía nada y de repente entendí todo, salgo del sueño, les digo, chicos, acabo de tener una revelación. ¿Cómo? Cuando salí del baño. Salí del sueño, no del baño. Perdón, se me mezclan los sueños con la realidad. Cuando salgo del baño, me encuentro con los chicos de nuevo, que íbamos a ir caminando, fuimos caminando juntos por la calle, salíamos de la iglesia. De repente les digo, chicos, me vino la revelación de qué se tratan nuestros sueños. Nuestros sueños tienen que ver con el viaje que vamos a hacer, les digo. Y yo creo que el sueño que tuve, y les conté mi sueño, tiene que ver con las calles que vamos a recorrer allá, con las cosas que vamos a estar haciendo. Yo vi unos jóvenes, después estuvimos con los jóvenes de allá. Eh, y yo entendí que cuando entrábamos a la primera casa, era la primera iglesia, era una iglesia a la que íbamos a ir, y dije, seguro que el pastor es morocho, y seguro vamos a ir a una segunda iglesia y el segundo pastor es rubio. Como que teníamos que tener la confirmación ahí, tal cual. Y lo loco fue que literalmente tuvimos que ir a orar a un cerro, a la cima de un cerro donde había la imagen de una virgen, y en ese lugar los brujos hacían todo tipo de gualichos, y nosotros fuimos a orar a ese lugar, tuvimos una batalla espiritual muy fuerte, vimos una manifestación de Dios también muy impresionante, y durante todo el viaje nos persiguieron las serpientes porque tuvimos todos los ataques espirituales que se les pueden ocurrir en un solo viaje, todos. Nos atacaban por las noches, los demonios, nos pasaron cosas que yo nunca había experimentado, pero literalmente se cumplió todo eso que habían soñado los chicos. Y efectivamente, la primera iglesia a la que nos invitan, el pastor morocho, de tez oscura, pelo negro, y teníamos que ir a la iglesia, este era el anexo, y teníamos después que ir a la iglesia madre, a la iglesia principal, que estaba en una ciudad más grande. Cuando llegamos, como era el pastor, era rubio, era gringo, tal cual. Y literalmente lo que yo había visto en el sueño como que nos fue marcando lo que teníamos que hacer en cada una de las etapas. De hecho, nos quedamos más tiempo hasta que se terminó de cumplir todo lo que nos había mostrado el Señor en el sueño. Dijimos, hasta que esto no se cumple y no podamos hacer lo que Dios nos mostró, no nos volvemos. Y así fue, y Dios hizo cosas maravillosas. Me marcaron de por vida. Yo en ese viaje vi milagros de sanidad, liberaciones, cosas. Era la primera vez que me tocaba predicar, la primera vez que oré por alguien. Nunca le habían puesto la mano a nadie y oraba y se caía la gente y yo no lo podía creer. Digo. Eh, y bueno, y Dios hizo todo eso mostrándolo previamente en un sueño para que nosotros podamos confiar en que Él lo había mostrado y en que Él estaba con nosotros. Si no hubiéramos tenido la convicción de que Dios estaba con nosotros, hubiéramos pensado que nos invitaron a ese lugar para matarnos. Porque literalmente fue tan fuerte la batalla que pensamos que no volvíamos. Porque nos pasaron cosas lindas por un lado, pero por otro lado feas. Espiritualmente pensamos que no sobrevivíamos. Entonces, primera forma en la que Dios nos habla, sueños. Como les digo, si quieren buscar en la Biblia, pregunten de a ChatGPT todos los sueños que hay en la Biblia y van a encontrar. Ahí está plagado, Dios habla a través de sueños un montón y estoy seguro que si les pregunto a cualquiera de ustedes me van a contar, esta es una iglesia en donde Dios trae sueños. Entonces me van a contar. Segunda forma en la que Dios nos habla, de nuevo, arbitrariamente, no es que hay un orden que primero te va a hablar en sueños y después te va a hablar de esta forma, no.
¿sí? La segunda forma en la que Dios habla tiene que ver con visiones. Visiones. A diferencia de los sueños, las visiones son escenas realistas, pero que se dan mientras estamos despiertos. Si lo otro, decíamos, es Full HD, esto podría ser cine 3D. Porque vos de repente estás despierto y sin darte cuenta se te abre una pantalla y ves una visión que se superpone a la realidad. Y es algo fuerte para el que lo vive porque no te podés imaginar que va a pasar una cosa así. Y muchas veces nos permite una visión presenciar una escena y en esa escena nosotros podemos ser justamente observadores, como vieron que dice me pasó como una película delante mío, ¿viste la gente que se está por morir que dice que le pasó como la película de su vida por delante? Eso es una visión, ¿sí? Podés ser observador o incluso en las visiones podés ser protagonista. Dios te puede hacer parte de la escena de la visión en la que te está metiendo. Y quiero que vayamos al libro de Daniel. Daniel es uno de los profetas mayores en la Biblia que ha tenido tremendas visiones. ¿Sí? Daniel 10. Seguimos en Reina Valera contemporánea. Sí, 10.1. Daniel 10.1. Y dice, en el año tercero del rey Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, recibió una revelación. La revelación era verdadera y el conflicto grande. Pero Daniel comprendió la revelación y pudo interpretar la visión. Y acá ya viene en primera persona. Yo, Daniel, estuve afligido en aquellos días durante 3 semanas. No comí ningún manjar delicado, ni carne, ni tomé vino, ni me apliqué ningún perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba a la orilla del gran río Hiddekel, levanté la mirada y vi a un hombre vestido de lino, ceñido con un cinturón de oro de Ufaz. Su cuerpo era semejante al berilo. Su rostro resplandecía como un relámpago y sus ojos parecían antorchas encendidas. Sus brazos y sus pies tenían el color del bronce bruñido y sus palabras resonaban como el murmullo de una gran multitud. Solo yo, Daniel, tuve esa visión. Los que estaban conmigo no la vieron porque un gran temor se apoderó de ellos y corrieron a esconderse. De modo que solo yo tuve esta gran visión, aunque me quedé sin fuerzas. Me sobrevino un total desfallecimiento y perdí todo vigor. Sin embargo, pude oír el sonido de sus palabras y al oírlas caí de cara al suelo y me quedé profundamente dormido. Aquel hombre me tocó con la mano y me hizo ponerme de rodillas y apoyarme sobre las palmas de mis manos y me dijo, tú, Daniel, eres muy amado. Ponte de pie y presta atención a lo que voy a decirte, porque he sido enviado a ti. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me puse de pie, aunque tembloroso. Entonces aquel hombre me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. Este es un pasaje revelador, es un pasaje que encierra verdades que vamos a leer en toda la Biblia. Y es el pasaje que habla del famoso ayuno de Daniel, para los que conocen, este ayuno de 21 días, que dice que no comió carne, no tomó vino, ¿sí? Por eso se hace el ayuno de Daniel comiendo legumbres, cuando hay gente que quiere buscar revelación de Dios. Y luego de estos 21 días, fíjense, él dice que estaba afligido. Él no sabía por qué, pero había algo en él que le decía,
vos tenés que ayunar, vos tenés que buscar de Dios, porque algo Dios te quiere decir. Hay veces que uno no entiende bien qué pasa, pero qué bueno que es ser sensible como fue Daniel y decir, yo no sé qué pasa, Señor, pero yo voy a orar y voy a ayunar para que me muestres qué. Y dice que desde el primer día que empezó a orar y ayunar, ya salió una respuesta desde el cielo. Tardó 21 días en llegar a la tierra, no entendemos bien cuál habrá sido ese viaje, pero acá el Hijo del Hombre, el que se presenta, dice que era semejante al Hijo del Hombre. Después cuando vemos la revelación de Jesús a Juan en Apocalipsis, es la misma imagen, ¿sí? O sea que podemos entender acá que Jesús mismo vino a hablar con Daniel, pero dice que antes de llegar a Daniel tuvo que pelearse con gobernadores de las tinieblas en el cielo. Dice que en el cielo hubo una batalla grande, por eso dice al principio que el conflicto era grande en el cielo y parece que Daniel tenía esta sensibilidad espiritual y sentía este conflicto espiritual, por lo cual él se humilló delante de Dios hasta que Dios se le revela. Ahora, es llamativo cómo dice que él ve esta visión, se le presenta el Hijo del Hombre de una manera tremenda, pero los que estaban con él no lo vieron. Sin embargo, dice que sintieron algo, sintieron un gran temor. Se ve que la presencia del Señor fue tan fuerte que dice que se atemorizaron y salieron a esconderse. Estaban ahí al lado del río y rajaron, se escondieron atrás de un árbol. Y lo deben haber visto porque dice que se le acabó la fuerza y cayó de cara al piso. Decía que había pasto, supongo, no sé. Cuando el Señor te hace caer, Él te sostiene. No te deja lastimarte, ¿no? Muchas veces en la iglesia cuando vemos gente que se cae, decís, ¿qué pasó? Bueno, leyendo este pasaje podemos entender la presencia de Dios muchas veces para el ser humano es muy fuerte. El ser humano no lo puede soportar, dice que cayó como dormido. Jesús lo tuvo que tocar y decirle, levantate, levantate que te quiero hablar, pero la presencia de Dios es tan fuerte que lo sacudió hasta que cayó desmayado, ¿sí? Pero dice que Él lo fortaleció, ¿sí? Eh, Este tipo de aparición no es aislada. En la Biblia vamos a ver muchas veces cómo el Señor se manifiesta en visiones de esta forma. Y quiero ir a otra visión muy conocida también, en Hechos 9. Hechos 9. Hechos 9:1. Acá lo vemos al famoso Saulo, quien después iba a ser conocido como el apóstol Pablo. Y dice, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto, en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por la tierra. Acá dice siempre el Señor te tira de caballo, ¿no? No sabemos si venía a caballo, acá no dice que viniera a caballo, pero se supone. Dice que lo hizo rodar por la tierra, mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. Y acá vemos a los acompañantes de Saulo
que tampoco ven la visión que tuvo Saulo, sin embargo parece que sí escucharon la voz. Acá vemos cómo Dios, cuando quiere, revela lo que Él quiere a quien quiere. A uno le puede estar mostrando la visión y hablándole, al otro no le deja ver la visión y lo deja escuchar, al otro no le deja ver la visión ni escuchar, pero le da un miedo y sale corriendo, y otros por ahí se quedan mirándote como en la iglesia, ¿no? Llega alguien nuevo y dice, ¿qué le está pasando a este loco? Y se queda mirando y dice, pobre gente, puede pasar, ¿no? Y el otro está llorando, tirado en el piso. Y vos decís, acá no pasó nada. Porque Dios se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere, con quien quiere. Y a veces cuando uno no tiene el corazón preparado, puede haber una tremenda manifestación de Dios. Me pasa por al lado y yo ni me entero. Ni me entero. Pero de nuevo, en la manifestación que tuvo con Saulo, ya les digo, el famoso Pablo después, por lo visto Dios permitió que los que estaban con él escuchen y escucharon la voz que le hablaba. ¿Sí? Esta visión que tuvo Pablo, junto con la que tuvo Daniel y algunas otras, varias más, entran dentro del grupo de lo que se llama teofanía. ¿Sí? En el griego, teofanía viene teofaneia, que se desglosa así. Teos, Dios, faneia significa aparecer, manifestarse o hacerse visible. Entonces, literalmente, una teofanía significa una manifestación de Dios o una aparición de Dios. En teología esto se usa para referirse a una revelación visible o sensible de Dios, cuando Dios o se deja ver o se deja sentir. ¿Sí? Uno dice que Dios se manifiesta. Jesús, antes de irse, dijo, ustedes no me verán más, pero yo me manifestaré a ustedes. Significa esto. Significa que a los que tengan el corazón preparado, a los que Él se quiera manifestar, Él elegirá la forma, pero Él se manifestará. La canción esa, se manifestará, llave, ¿no? Él se manifiesta. De nuevo, se manifiesta a los que Él quiere, como quiere, cuando quiere y a los que le buscan. A veces se manifestó a gente que no lo buscaba. De hecho, dice del pueblo de Israel, me manifesté todo el tiempo a un pueblo, extendí mis brazos a un pueblo que no me quiso escuchar. Sin embargo, al que lo quiere escuchar, al que lo busca de corazón, Dios se va a manifestar. Puede tardar 21 días como con Daniel. Y a veces puede ir más allá de nuestra paciencia. Pero el Señor se manifiesta porque Él es un Dios que quiere manifestarse. Y hablando de visiones y teofanías, les quiero contar de otra experiencia que también marcó mi vida. Tuve una lucha interna por contarla, porque les quiero decir esto. El Señor dice muy claramente que hay cosas maravillosas que Él nos da que no son para cualquiera. De hecho, Él decía que uno no tiene que tirar perlas a los cerdos, uno no puede ir a contar cosas maravillosas de Dios a gente que las va a rechazar de plano y que se va a burlar. Entonces Jesús, de hecho, cuando hablaba con personas así, dice, a ellos les cuento parábolas, pero no les voy a contar los misterios del reino, porque no es para ellos. ¿Sí? Pero bueno, siento del Señor compartir esto, que de nuevo, para mí es una perla, es un tesoro que Dios me regaló y que también marcó y mucho mi vida, porque no todos los días uno tiene una teofanía, una manifestación muy visible del Señor. Y esto pasó en la primera congregación, la primera iglesia a la que iba. Era una iglesia chiquita parecida a esta. También teníamos el lugar de reunión en el aposento alto, en el primer piso. Subíamos por una escalerita angosta. Esta era toda, esta no tenía vueltita. Íbamos todo derecho y llegábamos al aposento alto, que era todo así largo. Y, y bueno, en esa oportunidad nos habíamos juntado con la iglesia a pasar un día de
de ayuno y oración, habíamos estado todo el día de retiro. Supongo que habrá sido un sábado porque teníamos el día libre y estuvimos todo el día orando y compartiendo. Y cuando ya estábamos terminando la tarde, yo estaba arrodillado orando y por la ventana entraba un solcito re lindo, era una época linda del año, se ve, y entraba un solcito que me pegaba así, ¿no? Y yo estaba orando. Y de repente pasé de estar orando a estar sentado en una playa. No es que yo estaba viendo, como les digo, una pantalla, literalmente yo estaba en la arena. Yo estaba sentado en la arena. Y delante mío había como un fueguito en la arena, y del otro lado del fueguito estaba sentado Jesús. Yo no le podía ver la cara, tenía como una capucha, tenía esa ropa de esa época, de la época de los discípulos, tenía la túnica y tenía una capucha, pero yo no le podía ver la cara, era como que la cara no se veía, pero yo sabía que era Jesús. Y al lado de él, yo sabía que el que estaba era Juan, el apóstol Juan. No me pregunten por qué, yo sabía eso, pero lo loco es que yo era Pedro. No, la isla de Patmos es Juan cuando lo mandan a la cárcel. Ahora les voy a contar dónde es. La cuestión es que yo era Pedro, lo tenía Jesús adelante mío y Juan al lado. Y estábamos ahí con el fueguito y de repente Jesús se levanta, lo abraza a Juan y como que se van caminando y a mí me entró una angustia porque yo sabía que el Señor se iba. Como que yo percibía en mi interior que ya era la última vez que lo iba a ver. Y me agarró una angustia, pero una angustia que yo empecé a gritarle al Señor y le dije, Señor, por favor, no te vayas, no te vayas, por favor, no te vayas, por favor, no te vayas. Empecé a llorar, pero desconsoladamente, y de repente, mientras gritaba, no te vayas, por favor, no te vayas, y lloraba, de repente salgo de la visión y estaba en el piso gritando y llorando delante del resto que estaba alrededor mío. Salgo de la visión y los veo a todos que estaban alrededor mío diciendo, Maxi, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo estaba tan angustiado con un nudo en la garganta que no les podía explicar. Y les decía, se va, el Señor se va. Y no podía explicarles lo que me estaba pasando hasta que me calmé un poco. Tengo de testigo acá a mi esposa. Eh, hasta que me calmé y pude explicar lo que me había pasado. Yo le había pedido muchas veces cuando yo conocía al Señor y llevaba poco tiempo de conocer al Señor ahí. Yo había leído el Nuevo Testamento. ¿Vieron que cuando uno lee, se mete en la historia, es como que la estás viviendo? Vos lees un libro y te imaginás la cara de los personajes. Y cuando yo leía el Nuevo Testamento y yo conocía a Jesús así, yo caminaba por esas calles y todo dije, Señor, total, Él es Dios, puede hacer lo que Él quiera. Y yo le dije, Señor, vos sos Dios, un día me podrías llevar, le digo. Le dije, por ahí cuando me muera, me llevas en un viaje a cómo fue esa época, no sé. Pero cómo me gustaría que un día me lleves y yo pueda estar ahí con vos en esa época y ver cómo fue. Y yo sé que esta visión fue respuesta a ese anhelo que yo tenía en el corazón. Y el Señor me dio la oportunidad de estar ahí un día, de poder sentarme en una playa con Él. Para colmo me encanta la playa. El Señor tiene esos detalles, ¿no? Cuando me desperté y cuando pude hablar y todo, yo supe claramente cuál era esa playa, porque yo lo había leído y ahora lo vamos a leer juntos. Esto está en Juan 21, porque justamente fue Juan el que estaba sentado al lado de Jesús el que escribió esta escena. En el Evangelio de Juan, Juan relata en el último capítulo del libro, él relata esta escena, en donde Jesús por última vez se iba a presentar a sus discípulos antes de irse de la tierra para siempre hasta volver. Y, y yo sabía dónde era, de hecho lo busqué en internet y dije, playa
en el mar de Galilea y busqué y encontré en internet la misma foto del lugar donde estuve sentado. Era como una bahía. Es más, encontré la foto con el solcito. Era la misma foto. Lo loco es que era un solcito de la tarde, el que yo tenía cuando estaba orando, y el solcito que había en esa playa era el sol de la mañana, porque estaba amaneciendo para ellos. Quiero que me acompañen a leer, vamos a leer en Juan 21, como les digo, es el último capítulo del libro o del Evangelio que escribió el apóstol San Juan. Juan 21:1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias. El lago de Tiberias es el mar de Galilea o el lago de Galilea. Y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Se ve que les gritaba desde la playa al bote, ¿no? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, acá entre paréntesis Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 90 metros de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra llena de grandes pescados. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Se ven que les pasó lo mismo que me había pasado a mí. Yo no le veía, no podía distinguir, pero sabía que era él. Como que les daba vergüenza decirle, Señor, sos vos, porque sabían que era. Dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Yo les recomiendo que después sigan leyendo, porque es hermoso este capítulo. Acá Jesús le hace el llamado final a Pedro, ¿no? Donde le dicen, Pedro, ¿me amás? Si me amás, cuida mis ovejas. ¿Sí? Y le dice a Juan que él no iba a morir como Pedro, como que les dijo los últimos mensajes antes de despedirse, como les digo, para siempre de la tierra con ellos, hasta un día que él volvería, pero no fue antes de que ellos partieran de esta tierra. Así es nuestro Dios. Él no solamente se manifestó en visiones, Jesús tenía tanto interés de hablar con nosotros que Él se hizo hombre. Él dijo, yo iré a ustedes, por eso el otro nombre de Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Él se manifestó, Él se hizo carne para mostrar quién era. Y dice que no solamente se hizo hombre y estuvo entre nosotros, Él murió en una cruz por nosotros, Él resucitó y se nos presenta así. A veces con un fueguito en la playa para comer juntos, para tener un encuentro trascendente, pero a la vez íntimo. Porque era un encuentro de amigos, comiendo en la playa, pero que marcó la vida no solamente de ellos, sino la historia de la humanidad de ahí para adelante. Yo ahora quiero que te imagines conmigo a Jesús.
llamándote desde la orilla. ¿Estarías dispuesto a tirarte al agua como Pedro? ¿Mm? ¿Ir hasta la orilla y sentarte con él y charlar y ver qué tiene para contarte? Mi interés en esta charla es que te lleves esto, diciendo, me estarás llamando desde la orilla, ¿por qué mejor no voy? ¿Por qué no metemos el tiempo de Daniel? Me lo digo a mí mismo. Muchas veces me tengo que tomar un tiempo, porque Él se quiere manifestar, Él me quiere hablar, Él me quiere mostrar lo que va a venir. Él me quiere hablar como le habló a Daniel, diciendo muy amado. ¿Sabes qué lindo que venga el Señor desde el trono y te diga, ¿sabes que en el cielo sos muy amado? Eso escuchó Daniel, que estaba apesadumbrado y diciendo, ¿qué pasará con mi pueblo? Estamos acá de esclavos. O presentándose a Jacob y diciéndole, Jacob, yo sé que estás perseguido en el desierto, que no sabes qué va a ser de tu vida, pero vos también sos muy amado. Lo mismo le dijo Jesús, Pedro, vos sos muy amado también. ¿Me amás a mí? ¿Qué les parece si oramos? Y te invito a que le digas en tu corazón, mirá, la Biblia dice que hay que decirlo con voz audible si realmente queremos recibir a Jesús, pero a veces hasta con una voz interior. Él escucha nuestro corazón. Por ahí en tu interior estás diciendo, yo la verdad que necesito, como cantábamos hoy, necesito un Salvador. Necesito un Dios que me hable, al que tal vez nunca conocí, pero tal vez me pase como Jacob. Sin darme cuenta, Él estaba ahí, caminando conmigo todo el tiempo. Señor, te pido que en esta mañana escuches nuestro corazón. Señor, todos necesitamos un Salvador. Esto no es solamente para algunos. Vos viniste para salvar a todos, Señor, porque vos amás al mundo, vos amás a la gente. Aún en Egipto, Señor, donde adoraban dioses falsos, donde te faltaban el respeto, Señor, adorando a otros dioses. Aún a ellos, Señor, vos tuviste misericordia y les diste de comer. Y les avisaste que iba a venir una gran hambruna, Señor, y no permitiste que caigan muertos de hambre. Porque vos amás a todos, Señor. Dice tu palabra, Señor, que aun cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, vos nos venís a buscar, Señor, y nos amás y nos rescatás. Por eso yo quiero bendecir, Señor, a cada uno de los que hoy está en este lugar. Y aún a los que verán este video, Señor, que tal vez están en esta búsqueda, Señor. Sin saberlo, Señor, vos estás caminando con ellos. Yo te pido que vos te reveles en sueños, en visiones, como vos decidas, Señor, pero que te manifiestes a nosotros. Que nos digas que somos muy amados, Señor, porque tu palabra, tu Biblia lo dice, pero hay tanta gente que nunca lo escuchó de tu boca, Señor. Te pedimos, Señor, que te manifiestes, que nos hables, que nos cuentes, Señor, las maravillas que tenés para nosotros, porque preparaste cosas solo para nosotros, Señor. Vos sos un Dios de toda la creación, pero sos un Dios tan personal, Señor, que nos llamás a una playa para contarnos, Señor, tus misterios, para estar con nosotros, para darnos de comer, para hacer milagros. Yo te doy gracias, Señor, por la maravilla de haber podido estar en esa playa con vos aquella tarde, Señor. Te pido que nos des a cada uno la oportunidad de tener esta intimidad, Señor, y de repetirla. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, papá. Amén, Señor. Y amén.